y a las 3. Muy buenas tardes, buenas noches, perdón, compañeras y tutora Viviana. Estamos aquí para darle inicio al debate de la fase 2, apropiación epistémica. Bueno, tenemos una pregunta que nos exige la rúbrica, pero antes debemos tener en cuenta los elementos que hemos venido abordando con la temática, con el referente bibliográfico, y es subjetividad, socialización política y sujeto político. Entonces, brevemente podemos decir que subjetividad es como ese tipo de creencias, opiniones y experiencias que vive el sujeto y que aporta a esa construcción, a ese espacio social e interacción en este mismo. Socialización política la entendemos como esa forma en que el individuo se adhiere a todo el contexto político y a todas esas normas que lo guían para que se identifique como tal. Asimismo, tenemos al sujeto político, que es como toda aquella persona que decide hacer parte del contexto político con la intención de una transformación de la realidad social. Ante estos elementos, tenemos la pregunta: ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Entonces, teniendo en cuenta esto, desde mi opinión, pienso que la psicología política aporta a encontrar esas respuestas sobre esos comportamientos que tienen las personas ante esos escenarios, ante ese contexto específicamente, teniendo en cuenta que estos mismos influyen o tienen un impacto psicológico en las personas, y de esta manera nosotros como profesionales podríamos entenderlo desde el saber de la psicología política sobre por qué actúan o cuáles son esos intereses que ellos tienen y que los lleva a comportarse de tal manera que por lo general tiene un efecto negativo más que positivo. Entonces, doy paso a la compañera Keila. Cordial saludo, tutora y compañeras. Bueno, a continuación les voy a realizar mi aporte a la pregunta grupal. Bueno, la psicología política busca aportar al desarrollo de Colombia, fomentando un uso adecuado del poder dentro de una organización sin llegar a generar conflictos mayores. Es un propósito relevante. En tal sentido, esta psicología debe darse la mano con la conciencia política. Está con la capacidad fundamental para el liderazgo y el comportamiento efectivo. Señala una especial influencia para mejorar las decisiones, influir en los asuntos políticos como organizacionales, mejorando la comunicación y la resolución de conflictos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera María Angélica. Bueno, buenas noches, chicas y compañeros. ¿Qué piensa usted que puede aportar la psicología política al desarrollo cultural político en Colombia? Bueno, primero que todo, la psicología política en Colombia se define al menos en 3 grandes puntos. Yo voy a dar el primer punto, y el primer punto es pensar, atender, contextual y prácticamente las condiciones de transformación constante del conflicto político armado del país, que deseablemente termine en un proceso de paz con justicia, verdad, reparación. Estas son situaciones para las que debemos prepararnos los psicólogos y atender diferentes resultados y escenarios políticos posibles. Gracias. Le doy paso a la compañera Ángela. Sí, siguiendo a la continuidad de la respuesta de la importancia del aporte de la psicología política a Colombia, pues teniendo el gran valor que nos aportó el Martín Baro, Ignacio Martín Baro, con los intereses en los temas políticos relacionados en las diferencias culturales, la discriminación, la historia de grupos hegemónicos que impusieron su preponderancia sobre toda población, la historia de la exclusión, las diferencias de las clases sociales, la mirada de beneficencia hacia los pobres, todo esto relacionado a un escenario político, de las desigualdades y todos estos procesos que conllevan a los cambios que permiten que la sociedad, a través de los aportes de la psicología política, hace que, por lo menos en este caso nosotros como estudiantes,
mantenernos activos en los procesos de articulación con las comunidades, los movimientos sociales que reflexionan sobre los temas de la diversidad, los métodos y pluralidad en la acción colectiva en diferentes regiones en las que nos movemos en cada una de las poblaciones en que estamos ubicados. Y también sostener y ampliar los procesos de formación teórica y ética en el campo de la psicología política para tener la posibilidad de dilatar aún más los límites del área por su relación con el conocimiento por y para las ciencias sociales. Ok, muchísimas gracias. Entonces, en definitiva, podemos decir que la psicología política o el quehacer del psicólogo es intervenir en este escenario con una idea de transformar, de cambiar esa perspectiva que se tiene acerca de la política actualmente con el interés de que no sea tan polémica. Entonces, no siendo más, muchas gracias compañeras por participar, que tengan bonita noche.